Buenos días, Dios les bendiga, jóvenes. Le habla su servidor, el profesor Mario Augusto Rodríguez. Estamos en la segunda parte de la lección de los textos. Ya vimos un texto literario sencillo. Ahora vamos a ver un texto no literario. Recuerden ustedes que la última lección que dimos antes del receso, dictado por las autoridades del Meduca, precisamente era textos literarios y textos no literarios. Textos no literarios son textos científicos, textos que tienen que ver con ciencias, matemática, español, biología, etcétera, que vienen en libros o que se hacen a través de estudios donde se hace una redacción. Ese es un texto no literario. Y ya ustedes saben que los literarios tienen que ver con lo que es la prosa y el verso, las novelas, la parte de las poesías, los poemas, etc. Vamos con la lectura sencilla de este texto no literario. Y les confieso que ni siquiera lo he leído. O sea, es un texto que lo voy a ver por primera vez. Para que vean ustedes que la lectura es simplemente poner atención y concentrarse en lo que uno está leyendo. Y no hacerlo de forma mecánica. Los ejercicios del 15 al 19 se basan en la siguiente lectura. O sea que son más o menos 6 preguntas. 5 o 6 preguntas. La lectura trata sobre el uso de la palabra conversatorio en Puerto Rico. Mira que recuerda cómo era la otra lectura. Había precisamente una oración así como esta, donde se hacía un resumen de qué trataba la lectura. En aquel momento literaria. El séptimo Congreso de la Lengua, celebrado en Puerto Rico, se llenó de conversatorios. ¿Qué es un conversatorio? Un conversatorio es un grupo de personas que lidera uno o más especialistas, los cuales a través de la exposición de la especialidad en la cual ellos están, o son duchos, o son formados, se hace un conversatorio, o sea que se conversa con respecto a ese tema de acuerdo a los saberes de cada uno de los asistentes. Por eso que se llama conversatorio. Cuando es una exposición, solamente la persona expone y los demás escuchan. Cuando es un debate, la persona que expone, vienen otras y rebaten o reafirman lo que el primero expuso. Por eso se llama debate. Bueno, pero en este caso procedo a leer y no hago más explicaciones para no detenerme. El séptimo Congreso de la Lengua, se entiende que española, celebrado en Puerto Rico, se llenó de conversatorios, anunciados con tal palabra en los programas oficiales. Conversatorios entre escritores, entre filólogos. Filo significa palabras, son las personas que estudian los idiomas. Recuerda que el idioma está compuesto por palabras, se llama léxico. El léxico de una persona determina qué tan bien habla o escribe un idioma o una lengua. Un conversatorio aquí y otro allá, continuamente, o sea, era sin parar. El vocablo se forma a partir de conversar, por eso se llama conversatorio, con la adición del sufijo torio. Sufijo es un pedacito de palabra que se coloca al final para darle un significado extra a la palabra central, que es conversar. Y prefijo es pequeñas palabras pre, pro, post, que se colocan re antes de la palabra principal o de la palabra raíz para darle también un significado reafirmante con respecto a algo. Sin embargo, la nueva palabra rompe con lo que cualquier hablante intuye al escuchar un sustantivo creado del mismo modo. ¿Por qué? Porque conversar viene de conversación y conversación es un sustantivo que nos estamos refiriendo a un lugar. Sin embargo, la nueva palabra rompe con lo que cualquier hablante intuye al escuchar un sustantivo creado del mismo modo, que nos estamos refiriendo a un lugar, y más exactamente a un lugar donde se ejecuta la acción mencionada. O sea que conversatorio es un sustantivo. Conversatorio es el lugar donde se está conversando con varios especialistas con respecto a una especialidad de una ciencia. En este caso, las ciencias de la lengua española. Y más exactamente un lugar donde se ejecuta la acción mencionada por la raíz, conversar. Porque en español el vocablo locativo
Torio, locativo es la locación, el lugar, torio. Forma palabras como consultorio, que es un lugar donde se hace consulta. Torio significa lugar. Consultorio, el lugar donde se hace consulta. Dormitorio, dormir. Y torio significa lugar donde se duerme. Sanatorio, sana de sanar o de curar. Torio, lugar donde se sana o se cura. Es decir, los lugares donde se consulta, se duerme o se sana. Quizá por eso suena extraño conversatorio al oírlo. Nuestra mente lingüística puede entender que se menciona el lugar donde se produce una conversación, igual que auditorio es el lugar donde se oye y no la acción de oír. Sin embargo, aquí se refiere a la acción de conversar ante un público, actividad para la que ya tenía nuestra lengua sustantivos como coloquio o mesa redonda. El español de América, que tantos vocablos hermosos ha creado, se sale aquí del carril para formar una palabra atípica. Atípica es que no es de uso muy frecuente. Algo típico no es solamente lo folclórico. Algo típico es algo que se hace frecuentemente. Y algo atípico es algo que se hace a veces, esporádicamente. El tiempo dirá si estamos ante una simple ruptura de la norma o ante una nueva vía para formar palabras que representen una acción. Habría que organizar un buen conversatorio para debatirlo. Tiene un cierre con humor. Vamos a las preguntas. Y les recuerdo que yo no he visto esto. Pregunta 15, desde la 15 a la 19. ¿Cuál opción puede sustituir apropiadamente? Apropiadamente es más adecuadamente a la palabra coloquio. Coloquio, recuerde que coloquio también significa un lugar donde las personas comparten para escuchar a alguien exponer un tema. La más que lo hacen de una forma más informal. Línea 13. Vamos a leer la línea 13 rapidito. 13. Acción de conversar ante un público para las que ya tenían nuestra lengua sustantivos como coloquio o mesa redonda. Diálogo. No, diálogo es un compartir opiniones o pensamientos entre dos o más personas, donde todos tienen la misma oportunidad y peso en cuanto a lo que exponen. Conferencia tampoco, porque conferencia es cuando conferencia es cuando alguien expone un tema. Monólogo es cuando alguien solamente habla solo él. Y siloloquio, y les voy a ser bien sincero, no sé qué es siloloquio, pero por la palabra principal, siloloquio, no tiene que ver exactamente con lo que estamos leyendo acá. Miren lo que yo dije que al comienzo diálogo no era, pero ahí lo que está diciendo es cuál opción puede sustituir apropiadamente. Conferencia no, pero conferencia es una persona hablando sola y los demás escuchan. Monólogo también es una persona hablando sola, nada más que nadie está escuchando, solamente él habla. Y siloloquio, no sé qué sea, pero no lo es tampoco, porque si no lo hubieran mencionado en la lectura. Tú no puedes traer a colación, preguntar algo de lo cual no has aportado en la lectura central. Es diálogo. ¿Por qué? Y pónganse a pensar en un conversatorio. Va a llegar un momento en que el que expone conversa o dialoga con el que está preguntando o está exponiendo algo en el público. Quiere decir que es la A. Miren que al comienzo yo lo había descartado, pero ya leyendo las otras tres, y aquí está, respuesta correcta, la A. Porque diálogo es lo que más se parece apropiadamente a la palabra coloquio, que significa también conversatorio. Vamos a la pregunta 16. Según la lectura, la palabra conversatorio en Puerto Rico es el lugar donde se produce una conversación entre especialistas ante un público. B. La conversación que sostienen entre sí los especialistas en presencia del público. ¿Se acuerda que decía que había múltiples conversatorios entre escritores? No decía entre público y escritores. O sea que los escritores conversaban en la platea, en el palco, y el público escuchaba su conversación. Ese debe ser, ya, bueno, ahí está la palabra B. La conversación que sostienen los especialistas con el público interesado en el tema. Ese más suena a coloquio, pero bueno. Un congreso de especialistas que discuten asuntos de lengua ante un público. No, es la B.
Aquí hay que tener un poquito de cuidado porque requiere que, mire, que nadie es especialista en conversatorios y aquí el texto no literario te da los datos suficientes para poder responder. En esta lectura predomina un discurso argumentativo, narrativo, descriptivo, expositivo. Argumentativo. O sea, ahí se está argumentando que el conversatorio es mejor que otras formas de exposición. No. Narrativo, se está contando una historia de alguien que narró algo. No. Descriptivo, se está haciendo la descripción de cada conversatorio. No. Es expositivo, o sea, se está exponiendo lo que pasó en Puerto Rico durante un congreso de la lengua española. ¿Qué pasó? Se diseminaron o se proliferaron múltiples conversatorios entre escritores. Respuesta correcta la D, ahí está, perfecto. Si la raíz latina loqui significa hablar, coloquio, ¿cuál de las siguientes opciones representa mejor significado la palabra locutorio? Recuerden que torio significa lugar, locu, hablar, de loqui, viene de loqui. Locutor es la persona que habla. Loqui, hablar, la raíz creo que debe ser griego. Locutorio es el lugar donde se habla. Habitación privada donde se habla en persona o por teléfono. Persona que tiene por oficio hablar por radio o televisión. Ese es locutor, no locutorio. Discurso breve que comúnmente dirige un superior a sus subalternos. Facultad de hablar de modo eficaz para promover o persuadir. Bueno, recuerden ustedes, y esto es bien importante que ustedes lo entiendan, ¿qué significa torio? El sufijo torio, lugar, habitación, persona, la B, discurso, no, es la A, habitación privada donde se habla en persona por teléfono, ahí está, ¿ve? La A, porque estamos hablando de un lugar, un locutorio, un lugar donde se habla. Y la última, seleccione la opción que provea la mejor evidencia para la respuesta del ejercicio anterior. Línea 4. El vocablo torio. Tiene que ver con la respuesta anterior, que es la habitación para donde se hablan personas por teléfono. Es locutorio. Seleccione la opción que provea la mejor evidencia para la respuesta anterior. El vocablo torio. Línea 4. Línea 6 a 9 y más cesana. Línea 14 a 15, el español, palabra típica. Línea 15 a las 16. Había que leerlo y echar hacia atrás y leerlo, pero bueno, voy a circunscribir por cuestiones de tiempo que está siendo muy largo a la B. ¿Por qué? Porque entre las líneas 6 y 9 se define sanatorio, lugar donde se sana. Dormitorio, lugar donde se duerme. O sea, se hace la explicación de loquitorio o locutorio. Locu o loqui, hablar, torio, lugar. O sea, se hace la explicación de por qué significa eso, lo que está en la parte A, que es habitación privada donde se habla en persona o por teléfono. ¿Me entienden? Bueno, aquí terminamos ya la parte del texto no literario sencillo. La semana que viene comenzamos con un texto no literario complejo, bastante más largo, lo cual requiere no memorizar, pero sí guardar datos importantes. Quiero reiterarles, compañeros estudiantes, que el día jueves para el A y el D y viernes para el E estaremos en la sesión de Zoom, porque además de que voy a subir este video con esta lectura comprensiva, voy a colocar una asignación que se va a hacer o realizar desde el jueves o viernes hasta el domingo, porque es bastante sencilla. Va a ser una lectura que puede ser no literaria o un texto, no literario o un texto literario, para que ustedes ya sea lo analicen o respondan 3 o 4 preguntas al azar. Gracias, jóvenes, Dios les bendiga y nos vemos en breve.